Si tú eres obediente y tú crees en el Señor, ¿qué dice el Señor? Cuando tú vienes a los pies del Señor y tú le eres fiel al Señor y obedeces al Señor y tú sales por ahí a predicar y todas esas personas se convierten. Usted sabe que si usted entra, esos hijos son de usted. Esa es mi madre, porque es mi madre espiritual. Pero si es varón, ese es mi padre, porque me conllevó al camino de la vida, me llevó al camino de Jesucristo. Usted es el padre y usted es la madre de ese hombre, de esa mujer que vino a los pies del Señor. Entonces, usted ahí es comparado con Abraham. Somos justificados por medio de eso, aún nosotros no siendo merecedores de ese privilegio. Y dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa. Mire, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros también nos vamos al libro de Gálatas, capítulo 18, vamos a ver, dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mire, por la ley, nosotros, porque si hay algo establecido, la gracia es algo amplio, la fe también es algo amplio. Tu fe puede alcanzar mucho más de lo que puede el hombre ver. Usted sabe que la ley está establecida por el hombre aquí en la tierra. Y si hay un parámetro, usted no se limita a lo que el hombre dice, sino a lo que Dios ha prometido con usted. Alabado sea el nombre del Señor. Dice pues, la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley produce ira. Fíjense, hermano, que cuando nosotros vamos, usted anda rápido y usted va para su trabajo, el semáforo está en rojo, usted quiere ir rápido, usted coge y se enoja y dice, Dios mío, pero ¿cuándo es que va a pasar esto? ¿Y cuándo es que va a cambiar? Y usted se le entra una desesperación, le produce ira. Pero si usted coge y cruza en rojo, hay una sentencia, hay un castigo por usted, porque usted violó la ley. ¿Usted me entiende? La ley produce ira, pero sin la ley no hay sanción. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Cada libertad en nuestra vida por medio de lo que nosotros hemos creído. Y si nosotros creemos, aún nosotros no mirando posible lo que nosotros estamos mirando, entonces nosotros somos hijos de Abraham. Porque Abraham creyó sin ver. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros creamos sin ver, que creamos su promesa, que nosotros podamos estar confiados en medio de la turbulencia. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, como está escrito, te he puesto padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. El Señor nos ha puesto a nosotros como padre de muchedumbres, para que nosotros le demos vida a lo que está muerto, para que nosotros podamos creer que aquella persona que está muerto en el pecado, que humanamente usted cree que no va a tener vida, pueda tener vida en el Señor. Que usted, como productor de vida en Jesús, usted le pueda dar vida a esa persona. Hay gente que humanamente dice, no, esa persona ya esa persona no tiene remedio, principalmente aquella persona que está metida en la droga, aquella persona que le dieron un diagnóstico, gloria al Señor, ya que ya no tiene vida.
que sus días están contados sobre la tierra. El Señor nos ha puesto a nosotros para que seamos padres de muchos muertos, para que nosotros le podamos dar vida a aquella persona que está muerta en la fe, que nosotros le podamos hablar con propiedad y creyendo que el Señor puede levantarlo de donde está, que el Señor lo puede sacar de donde está. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho que nos ha encomendado a nosotros a dar libertad a los presos, a dar apertura, a romper cadenas. Gloria al Señor. El Señor te ha puesto a ti para que tú seas padre de muchos muertos y dé vida a aquellos que están muertos. Alabado sea el nombre del Señor, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Nosotros estamos llamados, usted oiga bien, nosotros estamos llamados a llamar las cosas que no son como si fueran. Ah, mi esposo está un perdido en el mundo, es un borrachón, es un delincuente, mi hijo también. Ese será un pastor, ese será un ministro, ese será un predicador, ese será un hombre de Dios. Llamar las cosas que no son como si fueran. Es que nosotros tenemos que ser un ente de fe. Es que si nosotros estamos en el Señor, tenemos que aprender eso, hermanos. Mire, y la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Si nosotros vemos a alguien ahí en la calle, nosotros lo que tenemos que declararle vida a ese que está muerto. Porque un día, esa persona va a venir a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque usted sembró. Y cuando usted siembra un grano de guandú, usted tiene la esperanza que ese guandú le va a crecer y va a nacer y va a dar fruto. Yo recuerdo una vez que por mi casa pasó una persona enajenada, llámese enajenado a aquella persona que anda en demencia en la calle, y yo fui y declaré la palabra en esa persona, declaré libertad en esa persona y me fui. Y después yo vi a esa persona, hermano, normal, como una persona normal, y hasta la fecha en el nombre de Jesús. ¿Usted me entiende? Es que nosotros estamos llamados a llamar las cosas que no son como si fuera. Nuestro esposo es borrachón, nuestro esposo es mujeriego, lo que sea. Nuestra fe en el Señor, afirmarse en el Señor y declarar: es un ministro de Dios, es un misionero de Dios, mi hijo será servidor del Señor, mi hijo no será del mundo, yo no he parido hijo para perdición sino para salvación, y declarar todos los días esa palabra. Si nosotros estamos enfermos, tenemos que declarar la palabra: yo estoy sano en el nombre de Jesús. El Señor cargó con todas mis enfermedades y con toda nuestra dolencia. Mi dolencia el Señor la llevó en la cruz del Calvario. Mi sanidad está en la mano del Señor. Mi liberación de mi hogar está en la mano del Señor. Mi esposo está en la mano del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice que cuando tú vienes a los pies del Señor, que no dejes ese hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre puede ser que llegue a la fe. Pues el Señor no quiere que tú dejes lo que tú tienes, sino que tú declares la palabra y que creas que en el nombre de Jesús esa persona es libertada. Que tú creas por el Señor, por la fe que tú tienes en el Señor. Oiga, por la fe que tú tienes en el Señor, de que esa persona o ese problema por la cual tú estás pasando ya está resuelto. Porque eso fue lo que hizo Abraham. Dice, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llamó las cosas que no son como si fueran. Es que nosotros tenemos que llamar las cosas que no son. Entienda las cosas que no son. Usted no la tiene, usted todavía no la tiene en su mano, pero es como si usted la tuviera en su mano. Es como si usted la tuviera ya en su mano y usted lo está declarando y lo está dando por un hecho de que eso es así. Y dice la palabra de Dios: él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Usted sabe lo que es? Creyó en esperanza contra esperanza. Es como cuando usted le dice:
Usted tiene un enfermo, el médico le dice, ya no hay solución. Usted creyó en esperanza contra esperanza. El doctor no me está dando esperanza de que esa familia mía va a tener vida. Pero yo creo en esperanza que esa persona se va a levantar de ahí. Amén. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Y por qué él creyó en esperanza contra esperanza? Y no se debilitó en él la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Con atención, no se debilitó su fe. Ni bendito sea el nombre de Dios, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Él no se debilitó. La fe de él no desmayó, hermano, siendo él ya de 100 años y que Sara era estéril, cuando el Señor le dio una promesa y le dijo, tú vas a tener un hijo. Es fuerte. Pero usted sabe lo que es usted tener una confianza en el Señor. Pero usted sabe quién da la confianza en el Señor. La oración, la lectura de la palabra produce confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque usted está leyendo la promesa que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Y cuando usted cree en esa promesa, y cuando usted ora, usted se fortalece, su hombre espiritual se fortalece. Porque lo que hace débil la fe es la carne. Y cuando usted está en oración, y cuando usted está en una búsqueda en el Señor, su hombre interior va creciendo. Y puede ser que venga la turbulencia, venga la tempestad, pero su hombre espiritual está fuerte. De ahí es que usted ve que hay personas que dicen, no, los evangélicos son locos. Porque de dónde le cabe en la mente a una persona que un hombre de 100 años y una mujer que es estéril va a tener hijos y que va a ser padre de naciones. ¿De dónde? En una mente carnal, ¿usted cree que eso puede ser posible? Por esa razón era que Nicodemo, cuando le dijeron, bueno, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, y él dijo, pero ¿cómo? Un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre. Es que el hombre carnal no discierne las cosas que son del espíritu. Para él son locura y se ha de discernir espiritualmente. No puede comprender la cosa de Dios en la carne. Tiene que estar en el espíritu para tú creer que Dios va a levantar a un enfermo tuyo, a una persona tuya de una cama. Tú tienes que estar en el espíritu, tú tienes que estar orando, tú tienes que estar en ayuno, tú tienes que tener una intimidad acerca con el Señor. De lo contrario, hermano, esa fe va a desmayar. Amén. Gloria al que vive para siempre. Dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era tan bien poderoso, para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué el Señor ha prometido para ti? ¿Qué el Señor te ha prometido a ti? Yo decía en el mensaje pasado que el Señor ha prometido muchas cosas para nosotros. Una de las cosas que el Señor prometió dice que cuando nosotros venimos al Señor serás salvo tú y tu casa. Es una promesa del Señor. Es que eres tú que tienes que creerlo. Tú eres que tienes que creerlo, aunque tú veas que hayan pasado 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años. Tú tienes que seguir creyendo que el Señor dijo en su palabra, serás salvo tú y tu casa. Pero eso está acompañado de algo. Nosotros tenemos que ser obedientes. Usted sabe que eso era una de las cosas que le caracterizaba a Abraham, que Abraham era obediente.
a la promesa del Señor y al Señor. Era obediente. Si el Señor dice, no se aparten de mí, no se dejen de congregar, búsquenme en todo tiempo, orar en todo tiempo. ¿Y si nosotros oramos alguna vez? ¿Puede cumplirse esa promesa en nosotros? Nosotros con ese nivel de desobediencia. Si el Señor nos dice, ora en todo tiempo, y nosotros casi no oramos, y oramos cuando venimos a la iglesia. No dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, y nosotros dejamos de congregarnos. Estoy hablando en términos generales, hermano. ¿Usted me entiende? Gloria al Señor. No estoy señalando a nadie. Estoy hablando en términos generales. Si nosotros desobedecemos y faltamos a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de predicar, donde el Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, es un mandato, y Él nos dice a nosotros que hagamos eso, que para eso el Señor nos llamó a nosotros, para que seamos un padre de muchedumbre. Cada vez que usted va por ahí, predica la palabra y esa persona viene al Señor, esa persona es un hijo de usted. Entonces el Señor promete que nosotros vamos a ser padres de muchedumbre, al igual que Abraham. Y nosotros tenemos que estar conscientes y tener esa fe. Gloria al que vive. Aleluya. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios va a cumplir cada una de sus promesas que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe de nosotros va a ser contada por justicia. Gloria al Señor. Y no solamente con respecto a Él se escribió que se le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contados esto. Esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria al Señor. Es promesa del Señor, hermanos. El fin de todo el discurso hoy es este, hermanos. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que creer en el Señor, en esperanza contra esperanza. Aunque usted vea que todas las cosas, usted la vea como negativo, aunque usted vea que la casa está con lo de arriba para abajo, aunque usted vea que lo que usted haga, como que usted está mirando que no está dando resultados y usted quiere, y usted está haciendo lo que tiene que hacer y usted no está mirando resultados, crea. Persista. Porque una de las cosas que el Señor dice, resistí al diablo y de vosotros huirá. Un día Satanás va a tener que soltar todo lo que es tuyo. Porque el propósito de Satanás es que nosotros trayemos la tabla. Porque si nosotros trayamos la tabla, nos va a tener que tomar un tiempo para nosotros volver a construir esa tabla. Y vamos a tener que comenzar de nuevo. Después, cuando ya nosotros íbamos por una tercera parte, que lo que nos quedaba a nosotros era un cuarto para llegar a la cima, el enemigo hizo que se rompiera la escalera para que nosotros tengamos que volver a hacer de nuevo por mentira del diablo. Nosotros vamos a continuar. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que continuamos hacia adelante. Proseguimos a la meta, a la soberana vocación de Jesucristo. Al llamamiento de Dios, hermanos. Ya estamos viviendo los últimos tiempos. Vamos a pelear la buena batalla de la fe. Vamos a creer en la promesa del Señor, en la promesa que Dios ha hecho, que te ha hecho a ti, que me ha hecho a mí. Nosotros vamos a creer en el nombre de Jesús. Lo vamos a creer y vamos a ponerlo en práctica, hermanos. Si hay alguno que está débil en la fe, mire, hermano, acérquese al Señor por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra de Dios. Si usted está mirando
que usted como que no tiene fuerza. El Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te voy a responder. Y te dice el Señor que Él te va a dar fuerza como el águila. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar puestos de pie, hermanos. Gloria al Señor. Ay,